Álvaro, vamos a analizar un poco lo que venimos planteando desde el principio del programa y tiene que ver con esto de recordar, de pasar por el corazón, en un corazón que, bueno, ha tenido demasiadas heridas, porque estamos hablando del 2001, 20 años de 2001 se cumplen este domingo y lunes, en realidad 19 y 20 de diciembre, y entre algunos de los referentes que hemos tratado de acercar a esta mesa de trabajo, no podía dejar de estar un referente vinculado con todo lo que es el comercio minorista y vinculado con la ciudad, como es Juan Milito, que es el titular del Centro Unión Almaceneros, a quien le damos la bienvenida aquí a la Banda Cambiaria y saludamos. Juan, buenas tardes. Álvaro Torrigle y Sandra Sicare te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes a los dos. Buenas. Juan, bueno, ¿qué recuerdos, qué reflexiones tenés de aquel momento? Bueno, la verdad que pasaron 20 años y la verdad que hay una cantidad de sensaciones, experiencias vividas en esos días. Si nos referimos a los días particulares donde estalló, ¿no? Que realmente fueron muy intensos en todo sentido. Nosotros, desde la institución, en ese momento, la verdad que salimos un poco a ver de qué manera podíamos respaldar a los comerciantes, que como ustedes vieron en las grandes superficies y los negocios que podían ser amenazados de un transporte importante, estaban con policía, gendarmería, y los nuestros no. Pero bueno, me acuerdo de haber ayudado inclusive en algunos de los comercios junto al gerente de ese momento, a Juan Carlos Rocuso, que vale el homenaje, haber inclusive trasladado mercadería de algunos negocios para el fondo, haber hecho todas esas cuestiones, ¿no? Y que quedaron alrededor de 40 negocios donde fueron saqueados, ¿no? Y a partir de esos días emprendimos, después de que pasó eso, el reclamo ante las autoridades nacionales, que transcurrieron los 5 presidentes en una semana. Fuimos a Casa Rosada a hacer los reclamos sobre los negocios saqueados en Rosario, y bueno, atravesamos un periplo importante y no fue fácil, pero logramos que durante el gobierno de Obey y Bielsa se fueran resarcidos estos 40 comerciantes. Digo 40 porque no me acuerdo justo cuánto eran, 45 o 38, pero fueron resarcidos estos comerciantes del único lugar del país, en base a una dura pelea, una ley que logramos provincial, y que realmente conseguimos el resultado, como todo, siempre con una ardua pelea, ¿no? Juan, ¿cómo recordás también cómo vivía la gente de los barrios, los clientes de ustedes? Ustedes tienen esa cuestión tan territorial de estar en los distintos barrios de la ciudad. ¿Cómo estaba viviendo en ese momento, cómo vivían los rosarinos, ¿no? Vos contaste el hecho de los saqueos, que fue realmente una situación muy crítica, pero también el resto de la población que quizás no participó de eso, ¿cómo lo vivían ustedes allí, ¿no? En cuanto a, bueno, qué compraban, qué consumían, qué no podían comprar y consumir en ese momento. Claro, fue un momento de lo que relataron recién, en un momento del final de la explosión, pero previo a eso una incertidumbre generalizada, no solo en los sectores más marginales, que realmente había una dificultad para hacerse de la comida, sino en todos los lugares. Había problemas, bueno, ustedes lo habrán tocado ese tema, el corralito famoso, ese sí que fue un cerco a todo nivel, a la clase media, y que la gente estaba
aturdida y no sabía para qué lado disparar, y con respecto al consumo de alimentos también, el que podía compraba además. Nosotros, como siempre, tratábamos de aconsejarle de que no atropellase la mercadería, porque esto iba a pasar, pero en realidad estábamos todos con un alto grado de incertidumbre, y los comerciantes también no sabiendo si comprar o no comprar, por lo que pasó realmente, y era como que gran parte del tejido social se había roto, ¿no? Que terminó en lo que terminó, como caminar sobre, me acuerdo en esos días, porque ustedes saben que yo también soy parte de una militancia gremial, y salimos a la calle, fuimos al monumento, y hablando un día con una persona me decía, es como caminar por una cornisa, haciendo equilibrio y no saber si nos íbamos a caer para la izquierda o para la derecha, la sociedad, ¿no? Con esto de las asambleas, de toda una cuestión de debates, algunos muy interesantes, otros que hacían catarsis de su situación, ¿no? De gente que realmente estaba muy apesadumbrada y venía a buscar en esas asambleas que decíamos multitudinarias, algo de cómo seguir adelante, ¿no? Es más, me acuerdo en algún momento donde una anécdota de que había Norma López, era periodista en estos épocas. Sí, hoy concejal. Y un día le dije, filma al que está dirigiendo la asamblea, porque es un servicio de inteligencia. Porque lo conocía yo, porque en un momento vivía enfrente del CIDE, cuando estaba en calle Oroño, y lo conocía, que salía de ahí y estaba en una asamblea dirigiéndola. Digamos, hubo un montón de hechos y de anécdotas en el medio de esto, ¿no? Ver políticos que iban a algunos lugares en zona oeste a tratar de hablar con la gente y tuvieron que salir eyectados por que la gente no se bancaba, no, nada, no era el que se vayan todos. Que se vayan todos, sí. El que se vayan todos. He participado también de las marchas Piquete y Cacerola, la lucha de una sola, todas estas cuestiones que se fueron dando tan particulares en esos momentos, y que realmente uno mismo, creo que la mayoría de nosotros, algunos con más experiencia, otros con menos, pero que no sabíamos bien para qué lado disparar. Por eso esa figura de ir caminando por esa cornisa haciendo equilibrios para la derecha o para la izquierda, era muy justa, ¿no? Y los días posteriores, con los 5 presidentes, todo eso también marcaban esta situación de muy difícil de medir y de prever cómo seguía la situación, ¿no? Es interesante esa figura de la cornisa, porque un poco la moneda estaba en el aire. Hablábamos hace algunos programas con De Mendiguren, por ejemplo, y recordábamos que en un momento, así como terminó siendo Labaña ministro de Economía en el 2002, podía haber sido Guillermo Calvo, así como fue Néstor Kirchner el presidente, podría haber sido Carlos Reutemann, ¿no? Era lo que saliera cuando la moneda cayera al piso, ¿no? Sí, y era así, era como puede pasar en Chile ahora. Claro. Bajo otras circunstancias, ¿no? Pero sí, creo que salió bien, o dentro de cómo venía la situación. Nosotros, te decía, fuimos a casa de Rosada, y el ministro del Interior era Puricelli, que fue quien nos recibió, y con el cual entramos, discutimos bastante fuerte, ¿no? Que en otro momento no hubiese podido pasar. A los 3 días creo que le quemaron la puerta de la Casa de Gobierno a Rodríguez A. Bueno, se sucedieron una cantidad de acontecimientos que en ese momento
uno no sabía lo que pasaba. Lo que sí quedaba claro de que, como pasó también, iba a haber en el medio vidas sobre todo de los sectores más desprotegidos de la sociedad, que son los que primero ponen el cuerpo y que pagaron ellos con la vida. Eso sí, yo lo veía por lo menos venir y creía que cuanto menos pasase, menos sangre corriera, claro. Mejor iba a ser para todos, ¿no? Bueno, las madres de Plaza de Mayo, me acuerdo, bueno, lo de Pocho Leprati, todas esas cuestiones donde uno no podía, era impotente a parar esas cosas. Me acuerdo de haber estado un par de veces en el centro de Almaceneros, sábado a la tarde, con el ministro de gobierno, creo que era Domínguez, y el segundo, el jefe de policía, era un hombre alto que ya no recuerdo, donde entre ellos mismos discutían cómo seguir, donde hay una cuestión política, ponía Domínguez, y por el otro lado la cuestión policial del otro, y nosotros ahí en el medio que no queríamos violencia, pero también teníamos que defender los negocios. Claro. Había una mezcla ahí muy compleja de lo que había pasado, y sobre lo que decía antes, ¿no? La ruptura del tejido social, que es lo peor que nos puede pasar a la gente, pues es la pelea de pobre contra pobre. Y creo que a través de estos años y la construcción de las organizaciones sociales que marchan, esas que muchos la denostan y todo eso, han hecho también de amortiguador a la hora, en momentos difíciles, que lo hemos pasado en estos 20 años, donde, por ejemplo, en el caso nuestro, nos hemos sentado más de una oportunidad, donde ha habido atisbos también de saqueo y todas estas cosas, y donde las organizaciones sociales en los barrios planteaban de que la pelea no era el enemigo, no era el bolichero, el comerciante de barrio con el que se juntaban y con el que le daba fiado, ¿no? En todo caso, y por el otro lado, nosotros los comerciantes también tratamos de ser solidarios con la gente que la estaba pasando mal. Eso creo que fue una cosa que uno valora como positivo, que ha pasado a través de estos años y de maduración en esos sectores que muchas veces se los denota injustamente, ¿no? Y justamente vos hablabas en relación a esto también de aquel momento, la lucha es una sola, piquetes y cacerolas, estos 20 años de construcción donde parecía que por lo menos había un piso de cosas que no se discutían en relación a la necesidad de que el 2001 no vuelva a pasar en los términos de que por hambre o por miseria vuelva a haber una crisis social. Esa construcción empezó a agotarse en los últimos años, incluido la victoria de Macri en el 2015 o lo que pasó ahora en las últimas elecciones. Sí, bueno, los procesos históricos evidentemente que no son lineales, ¿no? Hay fluctuaciones, hay idas y vueltas, hay momentos en los que, interpretando lo que voy a decir, yo no sé si de derechización, en el mundo entero han jugado cosas del individualismo por encima de lo colectivo, que creo que es lo que pasó del 2015 al 2019, y encima con la pandemia esta última también trajo aparejado parte y reforzó ese aspecto que creíamos que se había cortado en el 2019, ¿no? Pero bueno, sigue adelante. Pero sí, evidentemente que se empezaron a volver a discutir cosas que antes se daban como derechos.
esperemos que esto no siga, porque en la última elección se usó para argumentación de parte de algunos la eliminación, por ejemplo, de las indemnizaciones, cosa que no es terrible hablar de eso. Y cuando se tira, evidentemente que hay un sector que lo toma, y es muy malo. Todo lo posible vamos a hacer nosotros para que en el sector mío, que bueno, es uno lo que puede aprender, porque claro, todos tenemos empleados y que se miran así de la cuestión individualista que puede favorecerlo, o los mismos trabajadores que están en negro y que dicen, bueno, si le sacan la indemnización vamos a estar todos iguales. Creemos que eso es un poco el discurso que no hay que aprender, no tiene que aprender, que como sociedad no nos merecemos que pase eso. Eso y más o menos ser antivacuna es más o menos lo mismo. Es una discusión que atrasa, que lleva a los países como el nuestro, que si hay algo que tenemos, y creo que ha sido importante también, es que Argentina no es claudicante, como otros países alrededor nuestro que no quiero nombrar porque después, si no, pasaría distinto. Pero ustedes saben que tener un presidente por la calle que no satisfizo la necesidad mínima de la gente no puede caminar. Y en otros países anda como si fuera, aunque hablen por izquierda o por derecha, la realidad es la única verdad. Y si uno no le resuelve el problema a la gente, y sobre todo a los sectores más necesitados, en Argentina eso no corre. Y la verdad que es lo que por lo menos yo aspiro, y si no vienen todo esto que estamos hablando, ¿no? Un discurso por derecha que parece que es contra todo y refuerza más de lo mismo que los sectores de poder. Mencionabas esto, lo aprendido y lo no aprendido, ¿no? Hacías un repaso de todo esto y justamente te quiero llevar al presente porque hay cosas que parece que no se aprenden en la Argentina. Ustedes sacaron desde el Centro Almaceneros y Autoservicistas de Rosario un documento en los últimos días bastante duro sobre lo que es el faltante de mercaderías de alta rotación en esta época del año, un poco haciendo hincapié en cómo las empresas monopólicas están provocando esta situación de escasez. Un poco quería consultarte sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo y qué es lo que están manifestando al respecto? Sí, o sea, nos llevó a escribir este documento que hicimos, una cuestión de impotencia y de, digamos, inseguridad hacia adelante, porque estos no son faltantes meramente especulativos. Estos son, como más o menos lo decimos en la nota, son faltantes que tienen que ver con una cuestión estructural, con un proceso a llevar adelante por estos grandes formadores de precios. Hoy que no haya gaseosas en la Argentina, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en el litoral, o sea, tiene que ver con que no es que están especulando, no tienen más cantidad para hacer, no hay producción, y no hay producción porque no hicieron fábrica, porque obedece al modelo como lo decimos ahí en el documento, el anti-keynesianismo, ¿no? De producir cada vez menos, cobrar más caro y las cosas, contratar menos gente. Lo que ayer decía la vocera de Biden, ¿no? La codicia, para que lo digan ellos cómo tiene que ser, porque bueno, eso es lo que está pasando acá. No hay cervezas, no hay gaseosas, no hay mayonesas, y tiene que ver con que las fábricas no dan abasto con lo que producen. Están pensando en un país de alrededor de 30 millones de argentinos, donde hay 45, y si se consume más, no hay para todos. Y cuando uno le pregunta
porque los gerentes locales también están muy preocupados con estas situaciones, porque son los que reciben las quejas nuestras y de los gastronómicos. Hoy un gastronómico que tiene exclusividad con las marcas líderes, con una sola, tiene que salir a comprar un supermercado, un almacén, productos para proveerse para su clientela en el negocio, porque no dan abasto. O sea, ya no es un problema de carriles, digamos, que va a todos los hipermercados, que de hecho siempre va primero ahí y después nosotros, pero en este caso ya no hay para nadie, no alcanza. Entonces, que no haya los calibres que más se venden, o sea, la medida que más se venden de gaseosa, de cerveza, si pasa en mi negocio es una cuestión suicida, si pasa de ellos es una cuestión estratégica y de futuro. Por eso decimos, cuando juntan la plata que están juntando, cuando generan esa cantidad de dinero, es la que se llevan del país, son los dólares que salen del país, porque si no lo ponen acá de nuevo y reinvierten gran parte de eso en nueva maquinaria. Ustedes, si se acuerdan, había planta en Mendoza, en Córdoba y en Rosario. Hoy hay en Córdoba nomás. O sea, sacaron las dos plantas las otras dos que tienen que abastecen de gaseosa, estoy hablando, ¿no? Es más importante de la Argentina. Hay dos unidades, una es la mexicana, que abastece Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y la otra es la chilena. Discúlpeme que hable sin filtro, pero y la de acá hay una sola planta para elaborar para todo eso. Evidentemente que los stocks no pueden abastecerse. Entonces, por eso decimos en el documento, no somos los culpables, porque hoy los socios nuestros nos están diciendo a nosotros que reclamemos a la empresa. Ya le reclamamos como lógicamente. De aparte, acá no hay solución. Lo que nos dicen que los grandes CEO de la empresa le dicen, bueno, pero fírmennos que va a haber 10 años de consumo permanente así. Y la verdad que no le preguntaron del 2015 al 2019, cuando vino el número 1 del mundo de Coca-Cola a la asunción del presidente Macri, cómo iba a ser el consumo. Y la verdad que se le dio todo, y ahí es donde se cayó, porque nos dicen ellos, y se vino abajo el consumo, y ya en el 2020 subió ese consumo, o sea que podía haber tenido previsto la producción, y en el 2021 están entre un 15 y un 20% por encima de lo que era el 2019 en lo que hace a venta de gaseosas y cerveza. Ayer, por ejemplo, una de estas marcas líderes me dice el vendedor mío que ellos están vendiendo en general 35.000 bultos por día, y la capacidad de logística que tiene es de 20.000 bultos. Con eso podemos sacar la conclusión. La semana que viene, en plena fiesta, si hace un poco de calor, vamos a tener que salir a comprar en el mercado negro cerveza y gaseosa. Es una cosa terrible, ¿no? La otra cara de eso es que también cierta política de apoyo, transferencia de ingresos ha funcionado en función de que ha permitido por lo menos recuperar un poco el consumo, ¿no? Y una vez más son las grandes empresas las que por ahí no están a la altura de acompañar ese proceso. Sin lugar a dudas, sin duda. Si no, la verdad que la pandemia fue muy dura. Si vos me preguntás a mí, creo que se podría haber hecho mucho más, pero evidentemente que se asistió a los sectores de menor recurso. Eso es así. Y nosotros, bueno, veníamos viendo eso. Vemos también la incertidumbre hoy de la gente para poder comprar los precios. Por eso lo de precios justos que pusimos y tratamos de llevar adelante tiene que ver con esto, ¿no? Con establecer algunas cuestiones, como también fue Billetera Santa Fe, que le sirva a la gente
pero que les sirva realmente. Creo que son instrumentos. Billetera Santa Fe, un instrumento interesantísimo para todos. Y bueno, lo que nosotros modestamente hacemos con precios justos también, porque tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con no quedarse con esto de la renta, de que se le dan, por ejemplo, los 8.000 pesos hoy de jubilación, los bonos a los jubilados, que les sirva al jubilado, claro, no a 4 vivos que se quedan con la plata. Porque claro, después en la pandemia vimos que después del balance económico de cada una de las empresas 2021, vemos quiénes ganaron y quiénes perdimos. O sea, esto es muy clarito y quiénes salimos mal de todo esto. Entonces, creo que hay cosas para hacer. El otro día nosotros a Débora Giorgi, en su poco tiempo que estuvo, creo que inclusive fue injusto con ella porque en un Zoom le comenté una cuestión concreta que hay, y ella no sabía el tema porque todavía no estaba, no me dijo que no sabía porque no podía decirme eso, pero que el gobierno nacional subsidia la leche a los supermercados que están en ASU, son 3 o 4 nomás, sí, los grandes, y le subsidia el IVA, le devuelve el IVA. Y yo le dije, Débora, mire, con todo respeto, pero los pobres nos compran la leche a nosotros y la tienen que pagar 21% más cara porque ustedes le están dando 3.500 millones de pesos, le habían dado hasta más o menos septiembre de este año, en lo que iba del año, subsidiando a las grandes. Y le digo, estos grandes, cuando uno pasa un pobre por la puerta, se ponen con una escopeta para no dejarlo entrar. Claro, más o menos así. Y hay cosas que hay que replantearla y mejorarla. El tema de los precios, cuidado, todo esto tiene que llegar a los sectores de menores recursos. Porque si no hacemos publicidad, hacemos, qué sé yo, un estándar que hacen, y realmente la realidad pasa en Rosario, por lo menos los negocios nuestros son muy importantes en cantidad y en proporción, y si no tenemos algo armado de ese estilo que le llegue a la gente la posibilidad de comprar más barato, los ricos no tienen problema. No, claro. Juan, te agradecemos muchísimo este contacto aquí, primero para repasar aquello de 2001 que lo viviste de la manera que nos contabas recién, y también un poco la coyuntura de lo que están viviendo con el tema de la inflación, que es el tema que hoy preocupa fundamentalmente a todos los argentinos. Gracias y excelente fin de semana para vos. Igualmente para ustedes. Gracias, hasta la próxima. Claro. Así pasaba Juan Milito, el titular del Centro Unión Almaceneros y Autoservicistas de Rosario, un poco analizando lo que pasó, Álvaro, en 2001, bueno, una situación muy crítica que han vivido, y esto que decía, los comercios de Rosario, los que han podido, a raíz de la lucha que estableció la organización, poder recuperar esa situación de los saqueos que habían vivido los comerciantes de Rosario, inédita en el país, ¿no? Es lo que decía Juan. Una reflexión muy interesante también lo que dijo de que el país en ese momento caminaba por una cornisa en distintos sentidos, ¿no? Exactamente. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.